Apagaste el... Ajá, ya. Perdón. En nuestras obras de títeres, pues como que buscamos enlazar la academia, la investigación antropológica y el teatro de títeres. Qué bien. Ah, bueno, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, por aquí está nombre, dice Rodolfo Carrizo, Angie Tatiana Torres, John Berchinchilla, que está hace rato con la cámara prendida. Rodolfo, cuéntanos. Maestro, buenas noches. Pues nada, mi nombre es John Berchinchilla, soy maestro en artes escénicas, hago teatro, títeres hace más de 15 años. Y nada, placer, con ganas de poder conversar un poco y que podamos seguir tejiendo conocimiento alrededor de los títeres, que es un poco lo que buscamos con este espacio que ya lleva un rato andando y agradecidos con tu presencia. Humber, ¿en dónde dictas clases en dónde eres maestro de artes escénicas? ¿En qué institución? Yo soy egresado de la Universidad del Bosque, trabajo en la Universidad del Bosque, he trabajado también en Uniminuto, he trabajado en el Politécnico con su carrera de Artes de la Escena y con mi grupo Acuerdo Teatral hace más de 15 años también que llevamos trabajando. Nos gusta mucho como lo multidisciplinario y nos movemos por muchos campos, pero títeres toda la vida los hice con el maestro René Ríos, que es ha sido siempre como mi gran maestro en este mundo y en esta vida del arte. Sí, tu mentor, lo conozco mucho, trabajé con él bastante tiempo en la Escuela de Títeres del Distrito. Bienvenido, muchas gracias, John Ver. No, gracias a ti, maestro. Rodolfo. Rodolfo Carrizo, aquí lo estoy viendo. ¿Cómo Sí, estás? buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Yo soy de Argentina y soy profesor de física y de matemática. Y estoy con esto de lo nuevo, de estas tecnologías que nos permiten comunicarnos, introduciéndome en lo de títeres para ver si puedo aplicarlo en las materias con los chicos, a ver si se ayudan un poco. Ellos tienen entre 12 y 13 años, 14, mis alumnos y mis estudiantes. Y ojalá aprenda, los escucho, nada más sin saber mucho de... Estoy aprendiendo. Sensacional, Rodolfo, qué buena conexión. ¿Tú estás desde Argentina o estás aquí en Bogotá? En Argentina, en Ah, un qué lugar bueno. que se llama Tucumán, Ah, qué bien. una provincia de Tucumán. Tengo grandes amigos. Tontolín, no sé si lo conoces, un titiritero muy famoso. Carlos, eh, eh, pues lo recuerdo como Tontolín, no sé si tú lo conoces. No, no. Sí, bueno, somos muy amigos. Qué interesante que estés aquí con nosotros. Yo vinculo muchísimo todo lo que es el juego, eh, la, el teatro de títeres, el arte dramático, el arte de la representación, los roles, ¿no? Precisamente con las ciencias, o sea, con el trabajo de los grupos y las relaciones que tiene todo eso con eh, las abstracciones, la matemática, los números, ¿no? Me ha gustado mucho la matemática desde hace mucho tiempo y sobre todo los juegos. Entonces hay una conexión muy grande entre la matemática, el juego y el arte, que será seguramente parte de algo que vamos a conversar durante este conversatorio. Sí, Muy algo así interesante. pienso que se puede dejarle, aunque no aprendan tanta matemática con los títeres, pero sí que les quede una impronta para que ellos sientan que es lindo la matemática o la física y puedan seguir desarrollándose. Esa es Bien, la búsqueda. muy bien. Maestro, Sí. maestro Carlos Bernardo, si le parece, ya tenemos un número considerable en sala, ¿no? Ok, Para que podamos nosotros dar inicio y a medida que vamos desarrollando la dinámica, los compañeros le pedimos que se vayan presentando para que usted, por supuesto, bueno, sepa con quién está, en este caso, conversando. ¿Le parece? Entonces vamos a dar
inicio formal a la actividad. Y quiero dar la bienvenida al 16º encuentro de Pensamiento Títere, hoy sábado 17 de octubre. Y bueno, un placer tenerlos de nuevo. Teníamos 15 días que no nos veíamos, pero va a ser la nueva dinámica, como ya seguramente le habrán explicado a los compañeros en la última sesión. Es para ir, digamos, teniendo mucho más tiempo para armar cada sesión y hacerla de calidad como ustedes se merecen, por supuesto, ¿no? Entonces, quiero recordarle a los participantes, porfa, un poco las normas de juego que vamos a tener a lo largo del encuentro. Por cuestiones de tiempo estamos sobre la hora y 15, hora y 20, donde vamos a estar conectados. Por tanto, pedimos que las intervenciones, tratar de ser lo más puntual posible para darle participación tanto al invitado como al resto de los compañeros. De todas maneras, en el caso que por alguna eventualidad veamos que se nos pasó un poquito el tiempo, nosotros muy amablemente le haremos mención, ¿ok? Para que entonces, por favor, vayan cerrando su idea. Esta noche vamos a estar moderando el compañero John Chinchilla Pino y mi persona, José Ramón Fernández, ¿bien? Entonces, también tienen el chat, por supuesto, y levantando la manito, como nosotros solemos trabajar de esta manera, para entonces poder darle la debida intervención al caso. Entonces, bueno, sin más, entramos en materia y amigo Jomber tiene la palabra para presentar a nuestro invitado de hoy. Bueno, buenas noches para todos y todas los presentes. Bienvenidos a este encuentro del día de hoy. Vamos a estar hoy con la compañía de Carlos Bernardo González. Él está dedicado a la creación, investigación y producción de teatro de títeres y animación para cine, televisión y otros medios para la infancia. Le han merecido premios nacionales como la India Catalina, la categoría de mejor infantil del 2002, con su serie Historias de Inventos. A nivel internacional, el tercer lugar en la categoría infantil de la muestra iberoamericana de televisión educativa en México con el programa Los Pepa, una familia genial. También trabajos que ha aplicado a la comunicación y a la pedagogía mediante la investigación de sus cátedras de creación, programa de artes escénicas, recreación en la Universidad Pedagógica Nacional y con su empresa de contenidos audiovisuales Rueda Suelta, a quien le damos un caluroso abrazo desde la distancia y bienvenido a este espacio organizado por la Titerred, la cual está conformada por más de 20 grupos de la ciudad de Bogotá dedicados al teatro de títeres y objetos. La red busca un poco con estos espacios fortalecer los procesos que se vienen desarrollando en el teatro de títeres y objetos en la ciudad, así que todos los que vienen por primera vez, bienvenidos a este espacio, y los que han estado en otras ocasiones también, de igual manera. Y pues bueno, nuestro compañero José Ramón ya explicó un poco las normas de juego y la idea es que podamos dar un poco inicio para aprovechar el tiempo. Entonces, José, te cedo el micrófono. Una preguntita, José Ramón. No, perdón. Sí, ¿dónde veo yo aquí todos los que se están conectando? ¿Hay un lugar donde se ve? Maestro, al lado de la pestaña, del lado inferior, en el lado derecho donde nosotros compartimos, hay 3 punticos. Okay. En esos 3 punticos usted puede cambiar el diseño, donde dice cambiar diseño de la pantalla. Okay. Allí gracias. Puede colocarle mosaico y ahí puede ver a todos los participantes. Muchas gracias. Bueno. Bien. Rápidamente, una síntesis muy puntual de lo que es nuestra mesa académica. De todas maneras, ya la compañera María Victoria nos había adelantado,
nos había adelantado un poco qué es la mesa académica, pero solo como a modo de recordatorio, es una instancia precisamente de la TITRED Bogotá que tiene como propósito generar acciones para la construcción colectiva del pensamiento académico latinoamericano a través del teatro de títeres y animación de objetos. Este es un espacio virtual que se inició desde el pasado mes de junio de este año y de manera periódica todos los sábados, bueno, pues ya son cada 15 días las transmisiones que estamos haciendo y es un espacio que sirve precisamente para conversar, reflexionar alrededor, como ya decía mi compañero, de un determinado texto teatral de teatro de títeres y objetos para resaltar lo que es su relación con nuestro contexto y cotidianidad. Bueno, precisamente hablando de lectura de texto, el maestro Carlos Bernardo nos cedió para esta sesión un texto que fue publicado en el año 2012, si no me falla la memoria, ¿cierto, maestro? 2012. Y que se titula La función del arte en la educación. Esperamos que todos hayan podido tener la oportunidad de poder haber leído el texto. Es un texto, si no, bueno, lo vamos a discutir aquí también. Es un texto bastante rico en su esencia. Es bastante heterogéneo. Un texto que se pasea no solo por lo que es la función del arte como tal, porque así, tal como se titula, sino también nos lleva por otros ámbitos que sorpresivamente, al menos para mí, me llamó poderosamente la atención porque aborda otros campos, como bien decía el profesor, con antelación, la ciencia, el arte y la ciencia, el arte y la pedagogía y la ciencia, ¿no? A través de esta metodología donde se busca que el teatro en general y específicamente, ya iremos profundizando lo que es el teatro de títeres, también haga parte de lo que es el mundo de la educación y haga, por supuesto, sus respectivos e importantes aportes a esta materia. Entonces, yo quería comenzar, profesor, ¿no? Haciéndole una primera consulta, y es este texto que realmente, tiene bastante información, tiene un cupo de información increíble que uno se tiene que ir parando en cada punto para poder ir comprendiéndolo, ¿no? E ir hilvanándolo. Ahora, ¿qué es lo principal? ¿Qué lo motivó a usted a escribir este texto, ¿no? En particular. ¿Qué fue lo que lo movió para este texto? Este texto fue publicado, sí, estoy con mi micrófono, ¿no? Sí. Este texto fue publicado en la revista Pensamiento, Palabra y Obra de Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Y fue escrito alrededor de unas investigaciones que se hicieron precisamente con el Centro de Investigaciones de la universidad, que fueron unas propuestas que yo hice para trabajar sobre el teatro de títeres y su relación con la educación y, y cómo el teatro de títeres y en general el arte, ¿sí? son fundantes de lo que es la pedagogía. A ver, para esto quiero decir lo siguiente. En los orígenes del hombre, en los albores por allá de los Homo sapiens, los hombres comenzaron a tratar de comunicarse, pero lo que ellos querían comunicar eran cosas muy importantes. No comunicaban tonterías, bobadas, sino cosas claves, cosas que eran fundantes o sea, que eran primordiales para poder sobrevivir. Entonces, una de las cosas que había que poder decir es, estoy en peligro, me van a matar, ¿cierto? Eso había que buscar la manera de decirlo, ¿sí? ¿Y cómo lo decimos? Había que hacer una serie de señas y de formas, etcétera. El hombre, Homo sapiens, cuando comienza a hablar, comienza a buscar símbolos y formas de decir lo importante, lo clave, lo que para nosotros los seres humanos nos importa muchísimo. Entonces yo comencé a ver cuáles eran esos temas. O sea, qué es lo que nos interesa a los seres humanos. Y en principio le huimos a la muerte
y buscamos conservar la vida. Ese es el primer tema de los seres humanos, ¿no? Es decir, huirle a la muerte, tratar de esquivarla en todos nuestros lugares y espacios, y buscar entender qué es la vida, por qué estamos aquí, para qué vivimos y qué sentido tiene esto de estar en el mundo, ¿no? Entonces, fíjate, huirle a la muerte y además estar vivo. Pero luego comencé a ver que había otros temas muy importantes que el hombre fue desarrollando a través de su historia, y esos temas se daban precisamente en el arte. El tema de la reproducción, del amor, del sexo, es decir, esa fuerza poderosísima que no podemos evitar, ¿no? Que nos llama a buscar una persona y estar con ella, quererla, amarla, cuidarla, o cuidarnos mutuamente, o tener toda una relación de acompañamiento, de desarrollo, de conocimiento alrededor de la sensualidad, de la sexualidad y todo esto, ¿no? Que ha sido uno de los temas que la humanidad ha desarrollado desde sus orígenes, ¿no? Tenemos las Venus y los penes que vemos, que nos ocultan además, ¿no? De la historia del arte, nos los esconden por ahí para que no los veamos de jóvenes o de pequeños, pero que son una pulsión humana permanente. Y pues hay un estudio, yo soy muy freudiano, y hay una serie de estudios sobre precisamente cómo hay unos temas importantísimos, ¿no? Que los seres humanos tenemos todo el tiempo y que no podemos evitar. Entonces, esto de encontrar sentido, de saber por qué estamos aquí, para qué, porque finalmente es una cosa rarísima, ¿no? Esto de que aparecemos en un mundo y existen una cantidad de personas y hay una cantidad de cultura y de desarrollos y de vainas, y uno entra dentro de ese juego, ¿no? Y de pronto lo importante es conseguir la comida, o de pronto lo importante ya no es eso, sino las ideologías, de pronto lo importante, ¿qué es lo importante? Y de pronto no sabemos qué es lo importante y comenzamos a estudiar y a tratar de profundizar. Ese laberinto de lugares que encontramos desde nuestro nacimiento en un mundo que no comprendemos, que no sabemos por qué es así, y que tenemos que descifrar para poder entender para qué y por qué estamos aquí, es una de las claves que me hizo precisamente entrar en esta temática. Discúlpenme un segundito, tengo que conectar mi computador porque es una laptop y se le va a acabar la batería. ¿Sí? Un No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Estamos aquí pendientes. Bueno, a los recién ingresados, estamos hablando, bienvenidos, estamos hablando con el maestro Carlos Bernardo, y profesor de la Universidad Pedagógica, y quien gustosamente aceptó nuestra invitación para que conversemos entre todos acerca de la función del arte en la educación. Profe, nos comentaba precisamente que quería aprovechar esta pausa. Sí. Quería aprovechar esta pausa, profe, mientras se conectaba y cargaba. ¿Para qué estamos aquí? Ok, usted dice, ¿para qué estamos aquí? Bien. Ahora, eso tiene un millón de aristas, ¿no? Porque estoy seguramente si le preguntamos a las 15, 16, 18 personas que estamos aquí, wow, cada quien nos va a dar un marco completamente distinto, o donde podemos sí o no coincidir. Pero ahora yo le pregunto, esto para el arte como tal en general, que nos pueda ayudar a responder esto, no es una cosa fácil, ¿cierto? No, pues finalmente, pues no es una pregunta que tenga una sola respuesta, precisamente eso es lo interesante. Es una pregunta que creo que tiene tantas respuestas como seres existen en el planeta. Y es ahí donde está lo interesante de la pregunta y de la respuesta, que cada uno de nosotros en su vida, en su desarrollo, en su experiencia de vida, entra en un proceso de conocimiento, de construcción de conocimiento, y comienza a entender y a darle sentido a su propia vida, y
casi que esa es la meta, ¿no? Encontrar sentido. Bien, por eso, para contestar la pregunta que me hace Ramón en el principio, voy a remitirme al texto, el resumen inicial, que dice que la posmodernidad globalizada nos presenta una sociedad fragmentada y sin sentido. ¿Sí? Eh, Cuando hablo posmodernidad globalizada, es el mundo que estamos viviendo en la actualidad, ¿sí? Fíjense que ni siquiera es la modernidad, que es el renacimiento, es decir, cuando hablamos de modernidad es renacimiento, la burguesía, el mundo que creó estos comerciantes y burgueses que desarrollaron el mundo eh, que nos han vendido desde aquella época hasta ahora. Luego se producen una serie de cambios históricos muy, bueno, habría que profundizar un poquito más en eso, pero tenemos una posmodernidad, no una modernidad. Y globalizada sí, porque nos conectamos con el mundo entero, somos seres del planeta. Así pensemos que somos personas de aquí o de allá o de una localidad, que es cierto, ¿sí? De todas maneras estamos conectados con el mundo entero. Y la globalización no es únicamente una cosa económica, ¿no? Que se ha dado a través de las distintas formas económicas de interrelacionarse los bancos, etcétera, todas las formas de las corporaciones, sino también la manera como en la actualidad la gente se plantea dentro del mundo, ¿sí? Y cuando vemos a la juventud y a todos los chicos y todo esto, y ellos se visten como se visten en cualquier lugar del mundo y actúan y dicen lo que dicen en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque estamos interconectados, porque somos planetarios, porque esto es una globalización de verdad. Y por esa misma razón nos presenta una sociedad completamente fragmentada. Fragmentada es que no sabemos de qué se trata esto. No sabemos para dónde vamos, nadie sabe qué es este asunto, cómo funciona, ni para qué sirve, ni cómo es nada, ¿no? Por lo menos en nuestra época de adolescentes, cuando llegamos a los 19, 20, 21 años, sí, tenemos ahí una indecisión de qué es lo que hay que hacer, para dónde actuar, etcétera, y todo esto es muy difícil de sortear. Nuestros padres nos dicen hay que ponerse pilas para vivir, hay que hacer plata, hay que hacer esto, sí, nuestra juventud y nuestras emociones y todo nos dicen, no, yo qué voy a hacer esa vaina, yo me dedico al arte, a la poesía, o qué sé yo, a conquistar mujeres, a tantas cosas que uno como joven, sí, le parece maravilloso y que le parece que lo que le dicen sus padres no es. Pero va pasando el tiempo y de pronto, oye, como que mi padre tenía razón o qué es. Y así vamos de un lado a otro, leemos a los filósofos griegos y luego a los modernos y luego a los posmodernos y todo esto nos da una cantidad de ideas y vamos cambiando. Entonces, eh, eso nos da una sociedad fragmentada, pero fragmentada más que por esa condición en la que vive el ser humano en la actualidad, por una razón que yo la quiero poner aquí de relieve, y es la agricultura. O sea, los seres humanos éramos unos seres maravillosos, unos seres completísimos, integrales. ¿Sí? Teníamos toda clase de habilidades, éramos súper creativos, y todo eso sucedía hasta que nos convertimos en sedentarios. Antes de ser sedentarios, éramos nómadas. Esto significaba que el mundo era ancho y ajeno, es decir, teníamos la posibilidad de buscar y encontrar y de viajar y de etcétera. Es decir, y desarrollábamos todas nuestras habilidades como Homo sapiens en todos los sentidos de una forma completamente integral. Cuando se produce la agricultura y los hombres se asientan en las ciudades y se convierten en sedentarios, ¿sí? Esto es la revolución más grande que pudo haber tenido la humanidad en toda su prehistoria e historia, porque esto cambia la condición de ser humano completamente. Ya no necesitamos una serie de habilidades y destrezas porque como somos tantos juntos, sí, unos se encargan de una cosa y otros de otra y otros de otra. Y esto es lo que se llama la fragmentación o la especialización o la capacidad de hacer unas cosas distintas a otras y trabajar en equipo.
Y naturalmente se crean las clases sociales y se inventa la matemática y se inventa el lenguaje escrito y tenemos historia. Entonces, cuando sucede eso, antes éramos anónimos, no teníamos historia, no había seguramente que escribir nada porque no era necesario, la memoria era suficiente para todo. Esos hombres nómadas maravillosos, ¿sí? Que no sabían quién era su padre ni su madre, es decir, porque vivían en grupos muy grandes y que eran absolutamente felices, por lo que he tenido ocasión de saber, gracias a Morgan y a otros estudiosos que hacen descripciones de aquellas épocas y que la hablaban también como un comunismo primitivo, nos cambian rotundamente, ¿sí? Y se convierten en unos seres especializados, clases sociales, esclavos, ¿sí? Sometimiento, poder, y no solamente eso, sino burocracia gigantesca. Entonces se crean las ciudades, aparece naturalmente el lenguaje escrito porque es necesario mirar qué hay, que no se pierda nada, es necesario contabilizar, es necesario hacer un montón de cosas y se produce una sociedad completamente diferente y nace una cosa que se llama la propiedad privada. Pero no solamente la propiedad privada, nace una cosa que no existía antes y es la guerra. La guerra es precisamente el enfrentamiento que tienen aquellas personas o aquellos grandes nómadas que ya en aquella época en que se hicieron grandes ciudades habían desarrollado grupos trashumantes, ¿no? De personas que vivían en lugares y podían construir sus carpas y sus cosas, y se encuentran en lugares donde ya hay una muralla, hay una pared, hay alguien que se apropió de lo que no tenía dueño. Y entonces comienzan a darse los grandes problemas que tiene la humanidad. Si ustedes se dan cuenta, uno nunca pelea por nada más que por la propiedad. Siempre que hay un conflicto entre las personas y un conflicto serio, es un conflicto por la propiedad. Cualquier tipo de propiedad. Sí, en la casa, con los hermanos, con los amigos, o sea, la propiedad. Ese es el gran ese es el gran conflicto que se produce en el. Disculpa, hay algún micrófono abierto que hace que se me devuelva, que se me haga feedback. Bueno, no voy a extenderme mucho, quiero hablar sobre este pedacito para explicar cómo el ser humano se convierte aquí en un ser completamente disminuido. Es decir, ya no es necesario saber 1000 cosas, sino solo una. Ya cada quien se dedica a lo suyo, ya todo está organizado dentro de una grandísima comunidad y tenemos el desarrollo de las ciudades y el de las clases sociales y la burocracia, ¿no? Y entonces están todos estos estamentos. Este es, a mi modo de ver, el gran error, por decirlo de alguna manera, el gran trauma, ¿sí? De la humanidad. ¿Sí? Desde allí comienzan a haber grandes problemas. No había guerra antes de esto. Los seres humanos se encontraban y tendrían dificultades, problemas, pero no peleaban por la propiedad porque no existía. Al contrario, intercambiaban todo lo que tenían porque era delicioso intercambiar, era delicioso entregarle al otro lo que uno hacía porque eran felices con eso. Entonces, este punto me pone a mí a pensar precisamente en que hemos perdido completamente todo eso y recuperarlo es una cosa complicadísima. Es decir, esto sucede hace 5000 años que aparecen las ciudades, ¿no? Viene todo un desarrollo ya gigantesco y desmontar esto es imposible. El mundo está construido desde ese punto de vista. Ni siquiera los grandes teóricos como el marxismo y el socialismo y todas estas tendencias, ¿no? Han logrado visualizar una fórmula, ¿sí? Para romper con semejantes paradigmas que ha creado el ser humano, ¿no? Que es el paradigma de la propiedad, el paradigma de las clases sociales, el paradigma de la pirámide, ¿no? De que unos somos los que estamos abajo, otros más arriba, y no hay manera de romper eso de ninguna manera. Fíjense que aquí mismo, ¿no? Aquí ponen a un profesor que dicta y entonces los otros escuchan. Bueno,
¿Por qué está pasando eso? Porque esa es la pirámide que conocemos, así nos educamos, es nuestro paradigma. Hay los que saben y los que no saben, pero eso es una gran mentira. Todos tenemos tal cantidad de conocimiento. Cualquiera de los que está aquí podría sentarse a conversarme mil cosas que yo no tengo ni idea. Y esto es posible de relacionarlo unos con otros para construir, que es el planteamiento, el constructivismo, para construir conocimiento. ¿Qué es la construcción de conocimiento? La posibilidad de que cada uno de nosotros intercambiemos nuestras experiencias, intercambiemos nuestras abstracciones a lo que hemos llegado y podamos crear mundos posibles colectivamente. Bien, con eso termino la idea del el punto de por qué escribí este. Este es un documento que lo que quiere tratar de mostrar es que estamos en un paradigma, ¿sí? Que no tiene salida y eso nos crea la problemática humana, que solamente tiene una vía, el arte. Es decir, solamente hay el camino del arte. Y naturalmente el arte dentro de su sentido amplio, el arte como lenguaje, el arte como expresión del ser humano, el arte como integralidad de todo lo que sabemos, conocemos, somos, etcétera, en todo su conjunto, que es nuestra posibilidad de expresarnos unos a los otros. Entonces aquí en este texto yo hago una serie de relaciones, seguramente ustedes lo leyeron, lo vieron, y no quiero hablar sobre lo que dice el texto, quiero hablar de lo que no dice el texto, precisamente para que tengamos una conversación interesante. Yo quisiera Adelante, adelante, amiga Jimena. Sí, maestro Carlos, yo comprendo, digamos, un poco como este recorrido histórico que su merced acaba de hacernos y precisamente le estaba poniendo aquí en el chat sobre ese monstruo capitalista, ¿no? Sobre, y cómo piensa usted que el arte, digamos, hay dos posibilidades, o sea, una es que creo que nos hemos sumergido, o sea, que estamos, que digamos no podemos escapar nadie, o sea, Ana dice, sí se puede, yo no creo, si no, no estaríamos conectados aquí a esta virtualidad, o sea, estaríamos con tal vez el taparrabos y no sé, por allá muy sumergidos, o sea, todos, nadie puede decir que no está sumergido y está atrapado en este monstruo capitalista, todos. Entonces, ahí, ¿cuál sería como esa visión del arte frente a eso pues que nos tiene sumergido en la humanidad? Esa es la primera pregunta. Y también esa otra, digamos, porque hay una contradicción, es es que me siento como contrariada cuando hablamos de estos temas y es, tampoco podemos hablar de ese romanticismo también del arte, es decir, el dar, el hacer y todo, pero bueno, estamos en un país en donde necesitamos sobrevivir, entonces también empieza a aparecer como estas tensiones y estas contradicciones con respecto a lo mercantil, ¿no? A lo del arte y cómo nos vendemos y cómo sobrevivimos porque necesitamos vivir y comer y pagar el arriendo y pagar los servicios y pagar absolutamente todo, ¿sí? Entonces, digamos que hay es como una contradicción que siempre he tenido con respecto al arte. Y la segunda, que tal vez o responda o no, es lo que pasó con la pandemia, ¿no? Y lo que estamos viviendo hoy en día. Es decir, también ha sido como, bueno, no hay a quien vender o cuando estuvimos completamente encerrados, ¿qué hacemos? O sea, dependemos del Estado, de los recursos del Estado, de las convocatorias, dependemos o creamos para nosotros porque de verdad amamos y queremos empezar a entregar. Sí, entonces hay como también esas tensiones y creo que ahorita con la pandemia y específicamente con todo lo que está pasando en el mundo con el COVID, pues hay una cachetada grandísima al concepto del arte y a la función del arte en la actualidad. Entonces, no sé si quisiera como escuchar su punto de vista, dependiendo de este texto que yo lo leía y decía, pero bueno, tal vez él lo escribió hace cuánto antes de la pandemia, ahorita, ¿qué opina sobre todo esto que está pasando? Bueno, mira, la respuesta que yo daría a la pregunta está, encontrar la verdad global es perder el sentido. Encontrar la verdad global, ¿no? O sea, todo el tiempo uno quiere saber, bueno, ¿de qué se trata esto? Que nos lo digan.
Nadie tiene que decírnoslo. O sea, no se trata de que nos lo digan. Eso es un trabajo completamente individual y personal, porque si no se pierde el sentido. Quisiera leer el pedacito para ser muy preciso. A ver, dice así, es un texto. Dice, en el trabajo de investigación, creación y pedagogía del arte que se ha venido realizando en los espacios formales e informales de la Facultad de Artes de la Universidad Pedagógica Nacional, hemos identificado una tendencia hacia la disciplina, y ahí está la palabra disciplina entre comillas, la técnica, como lugar seguro también entre comillas de la academia, la tecnologización de la educación que le huye a los aspectos profundos del contenido, a los lugares inciertos, relativos y polémicos que cuestionan los fundamentos mismos de la ciencia, de las normas y códigos, de la institución escolar, de la academia, del Estado y el establecimiento global. La crítica propositiva y creadora que pone en duda la verdad y que es la esencia de lo humano, del arte y de la búsqueda de sentido. Bueno, leí ese pedacito porque no me lo sé de memoria, pues no lo puedo recitar, pero ahí se dice específicamente lo que creo que es importante, y es que todo se queda en las formas, todo se queda en las maneras. A ustedes le enseñan, ¿cómo le enseñan arte a los chicos cuando van al colegio y a la universidad y a todo eso? Le dicen, usted tiene que aprender sobre el color, cuáles son los colores, cómo se combinan, qué se hacen, ¿no? Y este pincel se maneja de esta manera y esto se hace de esta otra forma. Y si va a aprender música, le dicen, bueno, tiene que reconocer las notas y las tonalidades. Y de esta manera nos meten de que el arte es la técnica. Pero el arte no es la técnica. Aunque la palabra arte viene de tecno del griego, ¿sí? Porque se refería precisamente a que los que dominan la técnica hacen el arte, ¿sí? Claro, hay que dominar la técnica para hacer el arte, hay que conocer los colores, hay que saber cómo funcionan, pero eso no es el arte. ¿Qué es el arte? ¿No? Cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué es el arte? Bueno, yo trato de hacer una definición de arte por ahí más adelante, creo que ustedes la pueden buscar en el texto. Pero lo que yo creo es que el arte es fundamentalmente el contenido, lo que decimos, la expresión. Entonces, ¿por qué les enseñamos a los chicos a hacer arte solamente con las técnicas y ellos verán qué contenido le ponen? En lugar de mirar, creo yo, cuáles son los contenidos que se han desarrollado durante toda la historia, qué es lo que la gente ha dicho en el arte, ¿sí? ¿Qué era lo que los griegos decían con su arte? ¿Qué era lo que después dijeron los romanos? ¿Qué se decía en el arte durante toda la Edad Media? ¿Sí? Y cuando comenzamos a estudiar los contenidos del arte, ahí comenzamos a ver efectivamente de qué se trata el arte. El arte se trata de lo humano, de lo que del conflicto humano que nunca podemos resolver, de esa condición en la cual estamos ahora, ¿sí? Que nos hacemos una serie de preguntas y que tratamos de dar respuestas y cada quien tiene una respuesta distinta y todas tienen algo de verdad, pero todas también son falsas, porque no pueden contestar la pregunta en su conjunto. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante entre lo general y lo particular, entre lo global y entre la verdad, entre la esencia y la existencia. O sea, hay una gran discusión de tipo semiológico, ¿no? Y que tenemos nosotros los seres humanos también en nuestra cabeza, ¿no? De, bueno, lo que yo creo, lo que yo pienso, mi subjetividad, todo eso ¿es el mundo en que yo vivo? ¿Esto es o no? Más bien, seamos objetivos y veamos a ver qué es lo que es la realidad, qué es lo que es el mundo y cómo encontramos la objetividad mediante la experimentación, la ciencia, el acuerdo que hacen los seres humanos frente al mundo que viven y todos se ponen de acuerdo en que, bueno, este es el color rojo, sí, así lo vamos a llamar, entonces una convención, entonces rojo, y ya todos sabemos que el rojo es ese y tenemos una convención. Pero eso no es rojo. Puede que sea una convención, sí, pero tiene mil matices y lo vamos a confundir después con el morado y con el anaranjado y con el, o sea, el concepto es relativo, la verdad
no existe la verdad, la gran verdad, la verdad, el conocimiento no existe, ¿sí? Es algo que nos aproximamos, ¿sí?, mediante la ciencia, la experimentación, etcétera, pero que no podemos tener ninguna certeza nunca, siempre estamos en lo incierto. Entonces, por eso te digo, la respuesta que yo te puedo dar, ¿sí?, no es, hay una manera, ¿sí?, vamos a hacer arte de esta manera, porque cada quien viene a este mundo y tiene una experiencia tan particular, es tan única cada persona, es tan especial el material en que fue hecha cada persona, que solamente ella y cada quien puede, en su experiencia y en su vida, contestarse miles de preguntas y llegar a una serie de conclusiones y llegar a una forma de actuar y de expresarse completamente particular. Y esa forma tan particular, mediante materiales y formas también muy precisas que ha experimentado y conocido durante su existencia, es la expresión de cada uno, absolutamente válida y, y cierta, ¿no?, que nos va a dar la posibilidad de que exista verdaderamente originalidad y arte. Cuando uno ve arte que efectivamente lo impacta a uno y que dice uno qué es lo que están diciendo, es porque las personas que lo están haciendo han desarrollado su propia esencia, han dejado salir lo que él era en su profundo ser y han logrado comunicar eso al resto. Entonces, esa verdad, ¿sí?, se filtra hacia los demás y todos la entendemos y la percibimos. Entonces, no sé si esta forma de explicarlo te diría, ¿sí?, o te daría la respuesta, Jimena, y sobre lo que tú estás preguntando, porque de pronto no me siento en capacidad de dar una respuesta completamente certera. No, no, totalmente de acuerdo. Solamente me queda como como este vacío con respecto a lo de la pandemia. Y sobre la pandemia, te digo una cosa, lo interesante de la pandemia es que comenzó a develar toda la podredumbre, la dificultad, o sea, cuando en un momento dado la gente dice, tenemos que hacer esto, ¿sí? Todos. ¿Y quiénes son todos? Todos son, ahí nos damos cuenta que hay unos grupos de personas que tienen unas capacidades, posibilidades, pero hay otros, no salga de su casa. ¿Cómo hago para no salir de mi casa? Yo tengo que salir, si no salgo me muero. ¿Sí? Muchas personas tienen que salir obligatoriamente de su casa, solamente se pueden quedar los que viven de la renta, los que no necesitan trabajar, o sea, la pandemia lo que devela es el mundo en que vivimos en su realidad más precaria y comienza a verse y a expresarse efectivamente como es. Después de todo este engaño que nos dieron ahorita de que teníamos que ser y actuar y todo, ahorita comienza a haber una explosión de gente que se va para la calle, ¿sí? Y eso no lo va a impedir nadie. O sea, ni el miedo a la muerte ni nada. Es decir, eso se sucederá. Y entonces, ¿qué importancia tiene la pandemia? ¿Cuánta gente ha muerto de pandemia del COVID-19 en el mundo? 1 millón de personas. ¿Tú sabes anualmente cuánta gente muere de paludismo, por ejemplo? Sí, más o menos lo mismo. 800, 900 mil. Hay que buscarlas, no las tengo, pero son similares. O sea, esto de la pandemia, aunque existe, no digo que no lo sea, y de todas maneras tiene una cierta tramoya especial que habría que indagar mejor, ¿sí? ¿Por qué está pasando esto y qué es lo que están haciendo los medios y las corporaciones y los grandes poderes? ¿Sí? Algo están manejando ahí detrás que no sabemos qué es. Gracias. Profe, Sí. si me permite, porque incluso yo he escuchado gente afirmando de que lo de la pandemia es un telón de fondo. Incluso hay gente que afirma eso, pero bueno, tendrán su verdad en relación a eso. No, no, es muy interesante. Además, lo más interesante de eso, y te lo digo de esta manera, aunque no sé si nos salimos un poco del tema, yo tengo una clase con unos chicos en la Universidad Pedagógica que se llama Pensamiento Creativo y ellos comenzaron a desarrollar sus proyectos y a hablar de la pandemia y de los problemas de esto. Y de pronto comenzó a salir toda una serie de interpretaciones y de mitos alrededor de la pandemia, ¿no? De qué había ya detrás. Entonces,
se comienzan a crear unos personajes increíbles, ¿sí? Poderosísimos, que están manejando por debajo de cuerda una cantidad de hilos, que hay una guerra biológica que se está produciendo allí, y comienzan a salir tal cantidad de cosas tan increíbles que yo digo, oye, esto, si lo pueden imaginar mis chicos aquí en esta clase, ¿no? Pues cualquier gran potentado del mundo lo puede imaginar y seguramente lo está haciendo, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante cómo la condición humana dispara la imaginación, ¿sí? Y comienza a unir cables de un lado a otro y se comienzan a crear imágenes, mitos, ¿sí? Y mitos maravillosos, a mi modo de ver maravillosos, porque muestran quiénes somos, dónde estamos, qué es lo que está pasando. Los mitos es lo más cierto que hay, ¿sí? Más cierto que la ciencia misma. Entonces, por eso tan interesante lo que decimos, lo que inventamos alrededor de lo que estamos percibiendo, porque eso revela mucho más realidad que la ciencia misma experimental que nos está diciendo lo que está pasando. Bueno, este ya es mi pensamiento muy particular sobre los mitos y la ciencia. Pero también esa necesidad, como lo escribiste en el libro, de buscar sentido, ¿no? Y cómo también el arte nos ayuda a recorrer ese camino humano de buscar el sentido a la existencia misma, ¿no? Entonces es como que también esa necesidad, y pues qué mejor herramienta que el arte para hacer esta búsqueda y además para buscar transformar también, ¿no? Un poco como relacionándolo también con la lectura y algunos apartes que tengo por aquí escritos de lo que se rescataba de la lectura. Sí, perdona, cuando tú hablas se ve la foto y el nombre de Mónica Jimena. ¿Quién es? ¿Quién es? Es mi esposa, es mi esposa, es mi esposa. Es una mujer. Soy yo, pero lo que pasa es que tenía problemas con mi conexión, entonces me cambié de computador. Ah, Es ok. que es muy ¿Cómo chistoso. es tu nombre? Se ve muy chistoso. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Ah, sí, ya. Ok, ya entendí. Todo eso hace parte del performance. Muy bien. Ok, continuamos entonces. Ramón o Jimena, no sé. No, también invitar a las personas que recordemos que podemos por el chat empezar a generar nuestras preguntas, intervenciones o levantar la manito. Es bueno para que se vuelva nutritiva la conversación. Sí, vamos a hacer un recorrido por el chat a ver si hay, no sé si quieren leerlo las personas o quiénes. Personas nuevas, lo último. Si no estoy mal, decía un pie en el estado y el otro fuera. A eso me refiero cuando digo que sí se puede. Ana Arango. No sé, ¿nos podrías aclarar un Maestro, poquito? aquí tenemos, sí, gracias chicas por conectarse, hay varias estudiantes de la licenciatura en Educación para la Infancia, son varias estudiantes que están conectadas también, que pertenecen a una electiva que yo tengo allá, que son procesos de creación para primera infancia, a través de los títeres y los objetos animados. Las invité pues para que estuvieran en esta charla. Estaría pues me parecería como lindo porque yo les comenté a ellas como, bueno, vamos a hablar como de esa función del arte de esa función del arte en la educación, pero también hablar un poco sobre esa relación no solamente del arte, sino el arte de los títeres. Entonces, si de pronto nos podría contar un poco más de su experiencia tanto pedagoga como de creación o todas estas propuestas también audiovisuales y esta relación entre los títeres y la educación y la pedagogía, si nos pudiera como comentar un poco más sobre esto, sobre esa experiencia suya, ¿no? ¿Le estás preguntando a ella o a mí? No, a su merced, porque ellas creo que están conectadas como 2, 4, 6, como 8, 10 chicas mías que están aquí en el grupo. Ah, ok. Listo. Sí, porque también es válido escuchar ideas y de pronto, claro que no tenemos mucho tiempo. Mira, la verdad es que uno tiene que hacer arte y hacerlo es meterse en el asunto. Eh, Solamente haciéndolo lo aprende uno, lo entiende,
gusta de él y finalmente logra lo que quiere hacer. Entonces, mi idea realmente es que uno no, cuando estás en una institución educativa, ¿qué es lo que haces? Haces teatro de títeres con los chicos. O sea, construimos personajes, inventamos los personajes y luego vemos qué sucede entre uno y otro personaje y construimos un guión y luego miramos de qué manera esos personajes se divierten, bailan, tienen líos, discuten, pelean, como lo hacemos nosotros también. Y eso es lo interesante, cómo comenzamos a reflejar la vida nuestra en todo lo que hacemos. Y allí, en ese espacio que hay con los niños para hacer teatro de títeres, y lo más rico de hacer el teatro de títeres es que primero construimos, ¿no? Y vemos los distintos personajes, y esto nos da la posibilidad de imaginar qué pasa con ellos, ¿no? Y de esta manera sugerir todas las acciones y todo el texto y el guión que se va a producir. Y una de las cosas interesantes también es cómo se vinculan todas las artes de forma muy integral, ¿no? El muñeco, el títere, que camina haciendo un ritmo, ¿no? Y cuando camina seguramente anda cantando, ¿no? Pam, 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 me voy de aquí, la otra, ja, ja, ja. Cuando anda se mueve como con cierta melodía. Y así integramos eso con el sonido, con el texto, con la iluminación, con la imagen también que proyecta el personaje. Entonces, lo que digo yo es, el teatro de títeres es el más acorde, el más sencillo, el más fácil, el más, se me fue la palabra exacta, el más preciso para, ¿no? Porque cuando tú vas a dictar pintura, tienes que referirte solo a la pintura, ¿no? Cuando vas a dictar literatura, te refieres a las letras y a las palabras. Cuando haces teatro de títeres, te refieres a todo, a lo que quieras, ¿no? Cuentas historias sobre lo que pasa y a esa persona qué le sucedía y cómo la puedes construir, la puedes pintar, la puedes musicalizar, la puedes hacer todo lo que quieras. Todas las artes confluyen en el teatro de títeres y su contenido nos da la posibilidad de hablar de lo que queramos y sobre todo de lo que más nos gusta, más nos apasiona o más tememos o más nos preocupa, ¿no? Y eso es precisamente lo interesante, poder hablar de eso. Y la experiencia para estas niñas que quieren saber sobre eso es que no tenemos que saber demasiado teatro de títeres para que ellos lo hagan. Realmente es una conversación, ¿no? ¿Qué podemos hacer con una bolita de icopor? ¿Cómo le podemos hacer la nariz? ¿Cómo? Ellos saben y nosotros también. Entonces podemos intercambiar una cantidad de conocimientos y vamos construyendo en equipo con los chicos. Es muy importante esto de lo que estoy hablando. Ellos saben y nosotros también. No podemos meter a los niños en un cajón y decirles tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro y tienen que hacer lo otro. Se aburren, salen corriendo del lugar, no quieren hacer nada. La única posibilidad que hay es que haya una verdadera expresión de cada uno y que tengan la posibilidad de desarrollar todo lo que ellos sienten, creen, piensan, todo lo que les gusta hacer y darles esa posibilidad de hacerlo ahí en ese espacio. Y el espacio del teatro de títeres es el más adecuado porque tenemos todas las actividades integradas allí, ¿sí? No sé si no vemos cómo es que el teatro de títeres recoge, ¿sí? El arte musical, el arte audiovisual, la palabra, la poesía, el conocimiento, porque cuando hablamos de cosas, de experiencia. Bien, y un último punto importantísimo. Ustedes leen ese texto, tiene una lista de lo que he llamado los elementos mítico, ético, emocionales. Ético, mítico, emocionales, ¿no? Se habla de la felicidad, de la libertad, de la justicia, del amor, de la guerra, cualquiera de esos son los temas que nos gustan, que nos interesan, de lo que hablamos todos los días. Todo el tiempo estamos sobre esos temas. Y si los chicos van a hablar sobre algo que les importa, que les aqueja, que van a ser esos temas. Entonces,
recojamos esos temas, miremoslos, analicémoslos y vemos cómo los reflejan los niños y cómo cualquier persona en el mundo todo el tiempo está hablando de eso, de esos temas. Esos son los verdaderos temas que nos mueven. Por eso este estudio es tan interesante para mí, no sé, ojalá para ustedes también, porque si se dan cuenta, esos son los conflictos que tenemos nosotros que trabajar cuando vamos a desarrollar un guión o vamos a hacer un trabajo, ¿no? Esos temas. Y están a la orden del día con cada uno de los chicos. No sé si será suficiente lo que les digo. Yo siempre pienso que no soy el más adecuado para contestar las preguntas, pero bueno, trato de contestarlas lo mejor posible. Profe, si me permite, hay algo que me llama poderosamente la atención de su texto, y es el tratamiento que usted le da a las emociones, que por supuesto deben estar insertas, ¿no? Dentro de lo que es la actividad artística. Y quería poner un ejemplo que nos sucedió en fecha reciente a través de una actividad que estamos haciendo con la agrupación Paciencia de Guayaba, y una alumna de bachillerato nos decía que ella siente que para poder opinar acerca del arte, ella tiene que tener un conocimiento previo, pero había otra estudiante que decía todo lo contrario, decía no, no necesariamente, porque yo creo que yo me tengo que dejar impactar, sensibilizar por aquello que yo estoy viendo, y seguramente yo puedo establecer un contacto con esa producción artística, con ese hecho artístico, llámese títeres, llámese danza, llámese teatro, llámese cine, llámese pintura. Pero entonces, claro, la gran duda con ella, con esta primera estudiante, es que ella insistía, no, es que yo necesito tener un conocimiento previo, porque si no, entonces voy a estar como en una gran disyuntiva con la obra de arte. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, yo precisamente lo que veo es que el paradigma de la sociedad que se ha creado, de la corporación en la que vivimos, la gran corporación gigantesca, ha colocado ciertos elementos a los que apunta permanentemente, ¿no? Entonces, no robar, no se puede robar, no se puede matar, no se puede... eh, eh, los pecados, ¿no es verdad? Aquí, ahí están los puntos que se apuntan. Pues esos puntos a los que apuntan son nuestras emociones. Nosotros somos básicamente simios curiosos. Y como simios curiosos, ¿sí? Las cosas nos atraen para investigarlas, para conocerlas, para mirarlas y tenerlas, ¿sí? Por eso los supermercados están hechos así, para que nosotros entremos como simios curiosos a mirar curiosidades y llevárnoslas. Esa es nuestra condición primate. Y esa condición primate está mediada por la cultura paradigmática de que proviene precisamente desde la polis, ¿no? De la propiedad privada, etcétera. No puedes robar. ¿Sí? Va en contra de la naturaleza, pero nuestra naturaleza es esa. Nuestra naturaleza es ir y buscar, coger y llevárnoslo, hasta conocerlo, desmenuzarlo y después dejarlo tirado. Y esa naturaleza va en contra de la cultura paradigmática de lo que llamamos el mundo de las polis y de las ciudades, el mundo capitalista, el mundo paradigmático que se ha creado. Entonces, estamos diseñados para que nuestras emociones funcionen de una manera, pero esas emociones se recortan, ¿sí? Y las recortan como prohibiciones, como pecados, como enfermedades. Si tú no eres como debe ser, como es el mundo en general, como todos, estás loco, estás enfermo, ¿sí? Y esa es la sociedad paradigmática. Hay un paradigma de cómo comportarte, cómo seguir las normas. ¿Qué sucede con las emociones? Todas las emociones nos llevan a los pecados, todas las emociones nos llevan a los delitos, todas las emociones nos llevan a eso. Entonces, lo que está haciendo la sociedad es romper con el mundo emocional de las personas, reprimir las emociones. Y como dice Freud, esas emociones reprimidas se expresan a través de ¿qué? De unas formas distintas. Por eso el camino es el arte. No podemos salir a matar a la gente, no podemos salir a hacer todas estas locuras que tenemos dentro de nuestra emocionalidad, porque va en contra de la cultura que vivimos.
Entonces, la única manera en que nosotros podemos desarrollar toda nuestra capacidad creativa y toda nuestra humanidad primate es dejando que nuestras emociones más profundas se expresen a través del arte, que tomen estas formas. Y hay muchas formas. El arte, el juego, que también es una forma de arte, ¿no? Allí, en esa simulación que nosotros hacemos, ¿sí? Estamos también desfogando toda esta emocionalidad que tenemos en nosotros mismos. Y por esa razón es tan importante las emociones en este planteamiento y en el arte en general, porque es lo emocional, lo que tenemos en el inconsciente, lo que está en toda nuestra historia jalando y diciendo haga, diga, piense, etcétera, así, y naturalmente la cultura nos dice no haga, no piense, no diga, ¿sí? Pero todo está ahí pendiente. Por eso hablamos, o Freud habla de la sociedad neurótica, que está todo el tiempo reprimiendo sus emociones y que no, y por esa razón está en una contradicción permanente entre la cultura y ese ser emocional, ese ser que no puede desarrollar todos esos instintos que se dan. Entonces, eso es lo que te podría decir frente a las emociones y cómo he hecho precisamente un minucioso y exhaustivo hasta lo que se puede estudio de las emociones. Sí, hay varios autores muy interesantes para comprender cómo ese es un componente tan importante, primero del arte, del juego y naturalmente del comportamiento que tenemos prohibitivo, de los delitos y de ese mundo de gente que tenemos en las cárceles, que lo único que, el único pecado verdaderamente que tienen es que están dejando que sus emociones salgan a la luz. Muchas gracias, Carlos. Nos gustaría invitarte para que podamos ir con un poco con el material de apoyo también que traías, ya que el tiempo está bastante avanzado. Si los podrías compartir para que también podamos como hacer una conversación frente a ese material. Claro que sí. Bueno, yo encontré precisamente algunos lugares yo hice mucho tiempo teatro de títeres para niños en salas, y esto me dio como una experiencia muy bonita y muy interesante de la relación entre el niño y los títeres y la conversación que se produce y cómo hay todo un diálogo y los niños se expresan muy bien, ¿no? Porque los títeres les permite hacer eso. Y uno mismo con los títeres dice todo lo que no dice directamente y ahí salen también todo el inconsciente. Entonces es muy interesante ese diálogo de inconscientes que se va dando cuando uno hace teatro de títeres y me imagino que todos ustedes que hacen títeres conocen esa relación. ¿Y qué sucedió con eso? Yo pensé en un momento dado, bueno, hago muchos espectáculos y voy a fiestas y hacemos en los parques y en distintos lugares, pero se me ocurrió que había que buscar la manera de ir más allá y de llegar a mucha más gente y comencé a trabajar precisamente en la televisión. Me pareció muy interesante el lugar de la televisión, lo que significaba la televisión y también comencé a indagar sobre este lenguaje. Y se hicieron una cantidad de proyectos que tuvieron algún éxito. Primero hicimos las historias de los inventos y después hicimos Los Pepa, una familia genial. Proyectos, tengo 50 proyectos de televisión, naturalmente que ninguno ha logrado, fuera de estos dos, han logrado salir y volverse realidad. Pero me parece que alrededor de la televisión se puede hacer un trabajo muy, muy interesante porque los niños y en general la gente está mucho tiempo pegado a la televisión y no tienen suficientes oportunidades o alternativas que les den otras visiones y otros lugares. Razón por la cual hicimos estos proyectos y estos proyectos nos han dado un respiro para lograr llegar a muchísimas más gente con el mensaje o las ideas o los planteamientos que de alguna manera yo y un grupo grande de personas que ha trabajado conmigo y que afortunadamente han sido muy buenos en su oficio, muy profesionales, hemos logrado hacer cosas interesantes. Y es una lástima que no se haya reconocido y que no se haya podido promocionar de mejor manera este tipo de trabajos en la televisión en general, ¿no?
pero bueno, es lo que se ha logrado hacer. Quiero mostrarles entonces el documento para que se vea la relación que hay precisamente en el teatro de títeres y la educación, ¿no? Porque hay una gran equivocación y es pensar que los títeres suben a la televisión a enseñarle a las personas cosas, y eso no es así, es decir, o no debe ser así. Los niños inmediatamente se dan cuenta que el títere o el personaje que está ahí está tratando de hacerse el profesor y que está tratando de decirle y explicarle un montón de cosas que él no quiere aprender. La educación que se da en el teatro de títeres es una educación, primero, por mimesis, por identificación, es decir, los chicos se identifican con los personajes como se identifica uno con cualquier trabajo dramático que hay en televisión o en el cine. Uno se identifica con los personajes porque piensan, actúan y son de una cierta manera y se siente parte de ellos. Y luego que hay esa identificación, uno tiene que hacer el viaje. El viaje es la experiencia de la vivencia que nos da el arte dramático. Y el viaje es, bueno, este personaje se va a enfrentar a esta serie de problemas y los va a resolver de esta u otra forma, y si los puede resolver o no. Y cuando logra resolverlos, se siente uno realizado, siente uno que cobró sentido toda la fuerza que le invirtió el trabajo, etcétera, y esto crea un tipo de experiencia o de conocimiento, ¿sí? Fíjense que el conocimiento aquí no está dado a través de algo que le están explicando a uno, sino es una vivencia que nos permite tener un conocimiento. Entonces, los chicos a través de esas experiencias logran entender, ¿sí?, una serie de problemas, ver cómo se enfrentan a ellos y tener elementos para resolverlos. Y esa es la forma como se entiende la educación, o como la entendemos nosotros en estos trabajos, para que haya una verdadera educación a través de lo que son los medios de comunicación y la televisión en específico. Entonces, para eso les quería mostrar el trabajo que seguramente algunos han visto, algunos conocen, porque se ha pasado en Señal Colombia y en los canales regionales. Y entonces para eso tengo que compartir la pantalla, presentar ahora, y vamos a abrir una ventana que dice pestaña, una pestaña de Chrome. Sí. Y entonces entro yo a Los Pepa, una familia genial, para ver como lo último. Este es el detrás de cámara que lo quiero compartir. Ay, yo no sé si tiene texto, si tiene audio, o tengo que devolverme. Veamos a ver, ustedes me dirán. Si lo hizo por una pestaña de Chrome, sí, creo que... Ok, entonces vamos a ampliar esto para ver el... Aquí y aquí. Ah, pero no abre más. No coge toda la ventana, ¿no? ¿Este es el Sí, máximo? ahí ya. Ok, vamos a verlo así. Espera, porque siento que el sonido no está muy bueno, aunque vamos a ver. ¿Se puede devolver? Déjenme que cargue un momentico. Activar el audio. Vamos a ver aquí en el audio, activamos audio y vamos a darle un poquitico de volumen. Un poquito más. Bueno, digamos, ahí. Sí, sí, señor. Esperemos que cargue porque parece que no está muy... Vamos a ver. Ahí va. Yo soy el productor ejecutivo de Los Pepa y mi trabajo es coordinar el funcionamiento de una gran maquinaria creativa. Más de 40 personas, creadores, artistas, con mucho talento, aportando cada detallito de lo que genera diversión y entretenimiento en el mundo fantástico de Los Pepa. Pues en Los Pepas mucho. El que más me parece interesante es concebir el programa, esa discusión de saber cómo es el programa, a quiénes se dirige y qué tipo de programa estamos haciendo. Mi trabajo en la serie de Los Pepa es la realización del
la animación 2D, o sea, la animación tradicional, la que todavía se realiza cuadro a cuadro, la que es todavía con lápiz. Sí, es novedosa esta serie porque se combina con las otras técnicas de cine o de televisión. Se está combinando con efectos especiales, se está combinando con imagen real, con 3D. Las imágenes y el diseño y la creación de Juguetes de los Pepas nacen de querer más combinar elementos de niños y elementos mágicos que puedan hacer mucho más rica la serie a nivel de color y a nivel de formas. ¡Ah! Por eso no nos dejan entrar. Creen que somos rinovirus. Lo más complicado de la producción es lograr que todos empatemos como en un engranaje, debido a que son muchas tareas que se llevan paralelamente. Es nuestro trabajo en esta producción es darle vida a los títeres. Los títeres son los protagonistas, nosotros somos el alma y las almas no se ven. ¡Eso es! Es que es un programa muy refrescante dentro de la franja de programas que hay actualmente en la televisión colombiana. ¡Dato curioso! En América se encontraron 3 grupos humanos diferentes que se mezclaron en términos de raza, cultura y genética en un proceso que se llama mestizaje. Desde el punto de vista narrativo, Los Pepa es una serie novedosa en la medida en que no solo busca contar historias divertidas, llenas de aventuras, sino que dentro de esas historias se está invitando a los niños a hacerse preguntas sobre ciencia y tecnología que rodean la cotidianidad. Creo que nadie en el mundo me puede ayudar. Tendría que encontrar una solución para llegar a tiempo sin levantarme temprano. Comerse el personaje, meterse en el personaje, ¿sí? Y entonces hay uno armando como una especie de círculo de personificación. ¿Vitamina C? Eso sí lo sé. En frutas y verduras se come la C. Los Pepas viajan a los estoraques. Rita es hermosa, pero Tito tiene un encanto particular. La comunicación de los niños hoy en día es muy amplia, no es solamente pasiva desde la televisión, sino ante todo es interactiva. Por eso los Pepa están en el internet también. www.lospepa.com, un portal de mundo virtual, es el complemento de la serie de televisión para que a través de el internet los niños amplíen todos estos conocimientos y todas estas historias que reciben a través de la serie. Bueno, ¿me escuchan? Sí, señor, sí, señor. Bueno, yo voy a hacer una pausa precisamente para mostrar. Esto fue un equipo de gente que nos juntamos, sobre todo Fernando Riaño, que es un documentalista que ha hecho televisión durante mucho tiempo, y yo, con Hernán, que es un genio precisamente en la animación. Ustedes se dan cuenta de la increíble capacidad que tiene él para crear esos fondos, ese personaje de la Lora, que fue un personaje que yo creé, que yo diseñé con un galón de esos corrientes, ¿no? Y hice el muñeco como tal. Él toma ese muñeco y lo convierte en un animado que se puede volver un submarino, un avión o un aparato para atravesar la Tierra y llegar al centro de la Tierra. Bien, es un grupo muy interesante y muy interdisciplinario en el cual había muchas discusiones sobre cómo hacer el programa. Y naturalmente que pues todas las discusiones y todas las personas intervinieron y no fue un programa con una sola concepción. Si bien la matriz del programa la escribí yo originalmente de cómo hacerlo y todo esto, y tengo ese documento completico de cómo hacer un programa de televisión, la forma como se va dando y las discusiones interiores y los contenidos mismos y los guionistas y todo crean una dinámica tan interesante que comienza a producirse otras formas de hacer el programa. Y naturalmente que
este programa no es exactamente la idea que yo tenía. Tiene una serie de partes. Por ejemplo, ustedes vieron una animación de la vitamina C o vieron una explicación de los grupos humanos, este tipo de documentales, que es la tendencia de Fernando Riaño, ¿no? O sea, de colocar en el contenido mismo del programa una serie de elementos traídos de afuera para meterlos allí y de esa forma, pues, hacer un programa muy divertido, muy integral y muy interesante. Bueno, la idea que yo tenía básicamente era no tener ninguna explicación, ¿no? Que todo se diera a través de la actuación de los personajes. Nosotros tenemos, por ejemplo, en los 3 personajes que se crearon, un personaje que es Guillo, que es el personaje villano, ¿no? Él es el que le gusta la moda y la plata y siempre busca el camino más cercano para todo, etcétera, ¿no? Y este es precisamente mostrar mediante un personaje y que los niños se identifiquen con él, cómo al tomar ese camino va a haber una serie de repercusiones y de consecuencias, ¿no? Y era mi manera de trabajar la forma educativa de los niños, cómo formar a los niños alrededor de ciertos valores y ciertas ideas. Rita, por ejemplo, es un personaje muy intelectual y muy científica, y ya solamente las cosas son como deben ser, muy aplicada, etcétera, ¿no? Y Tito es mucho más emocional, ¿no? Tito es un personaje que representa precisamente pues sí, los valores emocionales, ¿no? Cómo uno se conmueve cuando algo sucede y hace todo lo posible para que eso no pase, y etcétera. Entonces, el padre busca ser un mentor de estos chicos y de alguna manera mostrarle a los niños los caminos diferentes que tienen estos chicos y las distintas dificultades y problemas a los que se pueden enfrentar, y de esta manera hacer esto un programa educativo mediante la experiencia de cada uno de los niños. Bien, sin embargo, fue imposible evitar, ¿no?, toda esta otra parte que también me parece muy buena del programa, no lo niego. Es decir, eso hizo que el programa fuera mucho más interesante, más completo y mucho mejor instrumentado. Entonces, lo digo por eso, ¿no? Si quieren ver la última parte del programa, se las puedo mostrar, pero me interesa mostrar. Maestro, Sí. la página web que se mencionó sigue todavía, www.lospepas.com, ¿se mantiene? Iba a No. buscar, ¿cierto? No, realmente no. Ese fue un lugar que duró durante mucho tiempo y se hizo, pero el problema con eso es que uno tiene que haber personas dedicadas a eso todo el tiempo. Y eso tiene que representar también dinero para las personas que se dedican a eso. Entonces, es muy difícil, a no ser que hubiera anunciantes y un montón de otras cosas para poder mantener esa página funcionando. Esa página funcionó durante bastante tiempo y ya creo que si ustedes entran ahí no van a encontrar sino unos muñequitos, o sea, cosas muy... si encuentran la página, se pueden mover unas cositas ahí, pero todo lo que tenía de contenido la página, donde uno entraba y encontraba los programas y hacía preguntas y había toda una actividad muy interesante, finalmente no está sucediendo. Carlos, me parece importante de pronto, por cosas del tiempo, pasar como a poder hacer unas preguntas, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Igual los invitamos a todos, pues ahí está para el link y poder ver estos videos. Igual ahí vemos en pantalla Los Pepa, una familia genial, detrás de cámara, y podemos encontrar solamente con esa búsqueda. Sí, yo quería mostrarles, de todas maneras, ustedes pueden acceder a todos los programas, están en el video, pero sí los invitamos para poder aprovechar. Lo pueden ver completo allí. Yo lo que quería mostrarles es que en el inicio del programa, en casa de los Pepa todo puede suceder. Quiero solamente mostrarles la introducción, para que le pongan cuidado a esta introducción. La familia
Atención. Pues la esencia los agrupa y el amor los hace gente. El Papá Mago es genio y loco, creador de 1000 inventos. Aunque viudo se ha quedado, a sus hijos ha criado. Tito el pequeño es talentoso, quiere ser músico famoso. Rita muy bonita y muy curiosa, de las ciencias estudiosa. Y yo el vecino, es mala influencia, solo piensa en moda, dinero y apariencia. Lola la mascota, la loba inteligente, robot computadora, la mejor asistente. Una familia genial. Listo. Nos dirigimos a la ciudad. Ok, era eso. Pueden encontrar todos los capítulos en el YouTube. Simplemente colocan ahí los Pepa, una familia genial, o los Pepa. Generalmente sale Pepa, el de la WP de animación, pero si buscan con cuidado van a encontrar todos los capítulos en YouTube. Están allí. Bien, ahora sí. Nos gustaría pues darle paso a un par de preguntas como para ir finalizando nuestro espacio y poder cerrar con los horarios. Entonces no sé de nuestro... Se salió. Esperemos lo que ahorita debe volver a entrar. Si quieren, pueden, pues que vayan las chicas o las personas que nos acompañan poniendo sus preguntas o nos comenten si quieren activar su micrófono, participar mientras se conecta el maestro otra vez, porque yo creo que le fue a dar cerrar la pantalla y cerró. Se rió. Igual aprovechamos mientras se conecta también para recordarles que nos pueden seguir en redes sociales como Titerred, en Instagram y también nuestro espacio en Facebook, que es un espacio particular de Pensamiento Títere, para que también se puedan solicitar ahí unirse y ahí van a encontrar siempre la información. En nuestro canal de YouTube están montados todos nuestros encuentros, entonces recordarles que pueden por ahí también nos podemos estar comunicando y poder, si quieren ustedes proponer temas, compartir información, lo podemos hacer por nuestro espacio de Pensamiento Títere. Gracias, Anita. Mira, Anita ya nos puso ahí el link. Pero de los Pepa. No. Buena, Ana. Bien. Gracias. Tranqui. No, estás muy bien. ¿Será que el maestro se volvió? Sí. ¿Tú tienes el contacto de él? No, lo tenía José, fue el que hizo todo el contacto. Bueno, esperemos un momentico. Y si no, pues nada, pues también como comentar, si de pronto quieren, mientras llega. Los micrófonos están para ustedes. Y si no, pues podemos hablar nosotros, decir qué tal, que cómo la hemos pasado, que qué rico, que esto es todo un rollo, que hacer títeres para televisión siempre ha sido complejo. Que yo ahorita estaba viendo el detrás de cámara de ellos con el croma y qué risa porque esto porque pues en nuestro caso ha sido muy empírico. Entonces, por ejemplo, los trajes fue como, o la tela, no, pues compremos una tela verde. Fue como, funcionó la tela verde, entonces pues hagamos los trajes, vecina, hágame este traje. Lo probamos y bien, pero entonces hemos tenido problemas es con la capucha, ¿sí? Porque como tenemos que animar, ¿sí? Entonces primero yo compré esta malla que se le pone a los pantalones, a las pantalonetas, una malla verde, y esa verde es muy oscura, entonces refleja, o sea, ya se conectó. Maestro, ahí ya llegó. Está silenciado, Carlos. Pero termina, Jime, termina. Entonces, ¿cambiaste la tela, cambiaste la malla o siguen ahí? Pues, imagínense que no podía conseguir la misma tela, esta verde limón, ¿sí? Entonces compré de este encaje de ropa interior, de calzón. Y les puse a los muchachos y eso, nosotros no podemos ver, yo me guío por una partitura de movimientos, pero es la única forma para que no pudiera, pero ahorita los estaba viendo a ellos y también cuando uno ve en YouTube todos estos trajes croma, ¿cómo hacen estas cabezas para que puedan ver y digamos cuál es el material que utilizan para que, digamos, el animador o el intérprete
tenga la posibilidad de respirar bien, de ver bien, porque tiene que ver obviamente el muñeco o el espacio, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, estaba mirando y claro, este invento es del 78, antes del 78, pero digamos que en el 78 fue que empezó a dar en el cine, pero pues nosotros sí andamos como con esto muy empírico. No, ya. Pero no hay que sufrir, mira, no hay que sufrir. Ahí está el maestro, quien te puede decir de una vez y para de sufrir, hermana. Por favor, pues no sé. Sí, no, realmente sufrimos mucho haciendo eso, pero logramos hacerlo. A mí esa técnica desde el año 80, cuando hice el primer programa de televisión que se llamaba El Taller del Búho con Silvia Moscovici, hace muchos años, me pareció que era algo increíble. Después la vimos en el Chapulín Colorado cuando se hacía chiquito y grande y todo eso, y me parecía maravilloso. Y naturalmente, cuando vimos que el bunraku japonés, ¿sí? Se colocan estos trajes negros y manejan estos personajes gigantes, pues ahí estaba la solución total, ¿no? Era simplemente ponerse trajes verdes, poner un fondo verde, iluminar muy bien y comenzar a trabajar en eso. O sea, el principio es muy sencillo, pero ya específicamente cuando lo comienzas a hacer, vas a tener muchos problemas. Horrible, con la luz sobre todo. Sí, mira, lo mejor es, primero que todo, iluminar con luces de neón, ¿sí? En un cuadrado, pones neón en todo el cuadrado, para que la luz no te vaya a producir sombras. ¿Sí entiendes? La luz, has visto que la luz de neón es un tubo. Entonces, si tú no tienes un foco, no hay problema, ¿ves? El tubo te permite crear todo un espacio donde no va a haber sombras. Entonces, lo primero es eso. Entonces, y la otra cosa es que los trajes tienen que ser de licra para que sean templaditos. Tienes que poner en los ojos y en la boca unas mallitas que permiten ver, mallas verdes también, se cosen allí. Pero no he podido conseguir el material, ya he buscado para ponerlo y no he podido conseguir, o sea, del mismo material, ese verde, el verde, este verde limón, no he podido porque he conseguido, pero más oscuro y de una la cámara lo copia. O sea, Okay. Si no consigues el material, lo pintas. O sea, sí, o sea, y mi esposo dijo eso. Ajá. sí, eso lo hacíamos nosotros permanentemente, o sea, las cuerdas y los hilos y todo lo que se mueve en los muñecos, había que buscar la manera de esconderlos y si se hacen el material y se pinta todo lo que no funcione. Y hay tomas que en algunos momentos hay una persona todo el tiempo testeando el croma, ¿sí? Y apenas hay una sombra, dice, no, hay que repetir porque se vio la sombra aquí, entonces todo el tiempo. Y además hay otra solución, y es que en postproducción tú puedes ciertos lugares convertirlos en el color del croma, ¿sí? En postproducción, en edición. Entonces, todo eso hay que hacerlo de todas maneras para lograr una cosa perfecta, y nosotros logramos perfecto, ¿sí? No hay ni una sola sombra de croma allí, cosa que no sucedía en las historias de los inventos, que están llenos de sombritas y de cosas, porque todavía no lo manejábamos bien. Y si te das cuenta, aquí hay 3 personas manejando cada personaje. Entonces hay uno que maneja la voz y la mano derecha, otro que maneja la mano izquierda y otro que le maneja los pies y la cola y todo eso. Son grandes titiriteros. Maestro, pero lo que pasa es que Jimena es más osada y utiliza el croma para trabajar en vivo. Ah, bueno. Pero mira, para eso lo que tienes que utilizar es el sistema del topollillo, que es el negro. Si vas a trabajar en vivo, es mejor el negro porque el color te va a incandillar toda la... O sea, si tú vas a hacer una función de títeres en directo y quieres trabajar con los personajes para que no se vean, pones un fondo negro, las personas se visten de negro y los muñecos no usan negro. Y no, ya. porque es que en esta obra los personajes tienen máscara y están personificados. O sea, yo sí no tengo la producción de tener otras personas que puedan manejar los muñecos, sino que son ellos mismos los que están allí. Entonces, no, es una locura. O sea, estamos experimentando, obviamente, esto a partir de la pandemia fue que
porque pues nosotros manejábamos como 4 espacios con unas carpas. Es de una nueva obra que tenemos y pues aprovechamos como este invento para empezar a trabajar como esas escenografías sin necesidad de alquilar un espacio de 8x8, sino hacerlo en una sala convencional y aprovechar como que la pantalla ya nos lleve a la escenografía que necesitamos. Pero sí ha sido, todo mi respeto porque parece fácil, o sea, parecería fácil, pero, y gracias por el dato de la luz de neón, porque ya llevo yo no sé cuánto en plata comprando luces de LED. Teníamos la última de 50 watts y resulta que la última vez dijeron, no, apaguen esas 2 porque así se ve mejor, y yo no, y yo comprando luces, y ahora chat, porque además estamos trabajando ni siquiera en un estudio, sino en la sala de nuestra casa, en la sala. Muy bien, y vas muy bien, y todo se ve súper genial y bonito, y hay que seguir poniéndole la ficha y seguir jugando, se ve muy bonito, muy chévere. Me van a echar porque ábrale huecos a la pared de la casa, coloque chazos y chazos, pero gracias maestro Carlos por el dato de la luz de neón. Yo tengo unas luces de neón aquí en la casa, me las voy a llevar entonces para ver si de pronto nos ayuda, porque sí las sombras, hemos sufrido demasiado con las sombras, muchísimo. Sí. Trabajas la luz de neón y alejas el fondo de los personajes. O sea, luz de neón y los personajes más o menos 1,5 metros o 2 metros adelante, ¿no? Para que la luz no los contamine, ¿sí entiendes? Para que no les rebote. Y tienes que poner en el piso y a los lados negro también para que no se rebote la luz, porque a veces se rebota y entonces se te croman pedacitos de la piel o de lugares que brillan. Entonces, alejado el fondo. Nos ha tocado cambiar vestuarios, los vestuarios de los muñecos, volverlos a pintar los muñecos, porque es muy exigente. O sea, si hay un pequeñito cafecito, por ejemplo, mi pájara era completamente de plumas azules y tocó ponerla que sea roja, multicolor, fucsia, de todo. No, eso ha sido, pero bueno, ahí estamos aprendiendo. Jomber, pues no sé, qué pena, me tomé yo, ustedes ahí me dieron y la palabra y... No, lo importante es que sigamos, esta también es construcción de conocimiento para todos, entonces lo importante es que aprovechemos también un poco la presencia de Carlos. Pues la invitación es si alguien más tiene quiere hacer alguna intervención, recordarles pues que estamos cada 15 días con nuestro espacio para que sigan todos pendientes, y no sé si alguien tiene una intervención para ya poder ir cerrando un poquito con nuestro encuentro del día de hoy, obviamente, y agradecerle al maestro. Parece que no. Bueno, les recuerdo, estamos trabajando un poco en estos últimos encuentros, toda la temática sobre títeres, pedagogía y educación. Entonces, pues, un poco también por eso esperamos ya dentro de poco, seguramente empezaremos a transformar un poco las temáticas nuevamente para que podamos ir navegando en todo este mundo que nos permite el teatro de títeres y objetos y esta construcción de conocimiento. Darle las gracias a Carlos por estar aquí con nosotros todo este tiempo, por toda la información. Muchas gracias. Invitadísimo para que participes en el espacio las veces que quieras. Es un espacio que, digamos que no solamente en la red, sino también en nuestra mesa académica hemos tratado de romper un poco esas concepciones piramidales y también un poco el espacio está buscado a eso, que entre todos construyamos y podamos navegar en el conocimiento. Entonces, muchas gracias, maestro. No sé si quieras decirnos también algo para cerrar. Claro que sí. No, quería darles las gracias a ustedes por la invitación, la oportunidad de conversar sobre estos temas que en general no hay mucho público para este tema, y como me apasiona tanto, me gusta mucho conversarlo, discutirlo, hablarlo, etcétera, etcétera. Sí, había pensado que hubiera más polémica, ¿no? Frente a las ideas y a las cosas, que es lo que es interesante precisamente de estas conversaciones, pero así se dio y así me encantó. Sí, señores, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Bueno, gracias. Muy amable.
Sí, un poco Entonces, también, el espacio a veces también nos lleva, ¿no? Hemos tratado de tener unas estructuras, pero también a veces vemos que cada encuentro y cada persona, o sea, siempre ha sido orgánico y creo que lo más bonito de este espacio y por lo que seguimos aquí es por eso, porque le permitimos también a que se dé esa cosa orgánica de la discusión. A veces todos estamos opinando, a veces nos quedamos a escuchar, a veces, bueno, pero hoy fue así y eso es lo bonito que, como dices tú, que nos encanta y es que aquí estamos y pudimos encontrarnos nuevamente, así que gracias a ti, gracias a todos, no sé los que estén por ahí que puedan prender cámara para que tomamos también una fotico del día de hoy. ay, sí, mirarlos a todos y En la ay, una foto para de todos. despedirnos, a las chicas, es que las chicas son un poquito tímidas, mis estudiantes. Y gracias por conectarse, chicas, y gracias a los compañeros, a Rodolfo también, está Osi de Arias que está de México también, acompañándonos. Angie, Paula, Charlie, sin pena, ¿ellas son tímidas o temidas? Tan lindas, gracias por conectarse, chicas. Sí. Listo, sonrían para la foto, maestra Jimena, por favor. Captura esa pantalla. Captura esa pantalla usted. Pero yo no salgo, que no conecté hoy el celular. Ahí está la pantalla. Gracias, Bueno, Carlos, gracias a todos. muchas No, gracias. nos vemos. Muchísimas gracias por escuchar todo ese tiempo y muy amables. Entonces me despido de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta dentro de 15 días. Hasta luego. Chao. Ah, es cada 15 días. Muy bien. Sí, señor, cada 15 días. Ahí vamos a estar pasando la información y el texto que vayamos a tocar el próximo encuentro. Vale, muchas Hasta gracias a luego. todos y buen viento y buena mar para todo lo que hagan. Vale, gracias. Hasta luego, bye. Chau, chau. Chau, gracias, Anita. Estás linda. A ti. Estás linda. Chau. Abrazo. Chao, Maga.